Bueno, muchas gracias, buenos días. Es un gusto estar acá. El objeto de esta charla, en términos sencillos, tratar de hablarle de los impactos ambientales, antrópicos, que en forma desmedida está realizando el hombre y cuál puede ser nuestro aporte y qué es lo que pasa realmente con aquellos países poderosos que son los mayores contaminantes y que se han retirado de la cumbre de París de cambio climático, pero eso no es un límite para que esos países que ya están consustanciados y con gente importante que están trabajando en eso, siga adelante para hacer la economía más verde, más limpia y que no se frene la producción, pero que la producción sea sustentable. Basado en mi experiencia, les voy a contar un poquito qué es lo que hago yo. Decidí empezar con esta foto porque aquí, como vemos, esto es este año, en enero, las pirámides en el Cairo, por primera vez en 114 años, se vieron cubiertas de nieve. La foto esta que ustedes ven abajo soy yo en el año 1985. Ahí fue por primera vez que aprendí realmente cuál es el valor real, estoy hablando de 1985, cuál es el valor real que tiene el agua. Egipto tiene una franja del río Nilo de 2 kilómetros para la derecha y 2 kilómetros hacia la izquierda, y ahí es donde se desarrolla toda la actividad. Es tal la importancia que tiene el consumo del agua que todos los días, en ese año que yo estuve, se mide la velocidad y la transparencia o la contaminación que tiene el agua que corre por el río Nilo y que alimenta a todas las poblaciones. Por eso quise mostrar esta antinomia, porque si en este momento, por ejemplo, Egipto tuviera, que no lo sé, tuviera la posibilidad de reutilizar el agua de la nieve esta que ha caído, que es un agua que no es salobre y que se puede, con un uso sistemático de esta agua, podría solucionar quizás un problema de la falta de agua que está teniendo uno de los países con más falta de agua que hay en África. El 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua, ¿sí? 70%. Pero el 97.7% es agua salada. Y solamente el 2,5% es agua dulce. ¿Cómo se divide esa agua? El 70% son glaciares, nieve o hielo, que tiene que ver con lo que le estaba diciendo, es decir, que se podría reutilizar esa agua que está cayendo en este momento, en esa nieve. El 30% son aguas subterráneas con acuíferos. Uno de los más importantes es el acuífero Guaraní, que es el nuestro, que de ahí se saca en napas más profundas las aguas termales, que la están pinchando por todos lados, haciendo tantos agujeros que en un momento en algunos lugares pasa a ser agua calentada y hacen creer que es agua termal, ¿no? Habría que hacer análisis. Y menos del 1% es agua disponible para el ser humano. Fíjense ustedes en las condiciones que estamos para todo el planeta, ¿sí? ¿Cuáles son las problemáticas principales que aparecen en cuanto al uso del agua? El 69% está dado por la agricultura en todo el mundo. El sector industrial utiliza el 19%, de lo que devuelve, que eso es lo peor, un 14 a 15% a los cursos de agua
y ese 14 o 15% que devuelve es agua contaminada. Una de las causas que se mueve para la economía verde es lograr que el sector industrial invierta, crear conciencia en el sector industrial y empresarial para que pues, se pueda disminuir drásticamente la cantidad de agua contaminada que liberan al ambiente, ¿sí? De eso tenemos un caso concreto que lo vamos a ver después. Y el sector municipal con las cloacas y todo eso y con el agua potable en muchos casos llega al 12%. ¿Cómo está dividida nuestro continente sudamericano? Es el que menos problema, podríamos decir, tiene de falta de agua. Tenemos importantes ríos, pero muchos de esos ríos que tenemos son ríos intercontinentales, es decir, los compartimos, por ejemplo, al río Uruguay, lo compartimos con el Uruguay y tenemos, que yo no creo que se haya solucionado, un gran problema con la pastera que hay en Entre Ríos, cruzando en la zona de Salto. Una vez fui a una charla donde vino el gerente de comunicación de la pastera, de la papelera y insistió cantidad de veces en que ellos no contaminaban. Entonces, ante tantas veces que repitió que no contaminaban, se me ocurrió hacerle una pregunta que no supo qué contestarme. La pastera extrae del río Uruguay más de 1 millón de litros de agua por día, ¿sí? Esa agua va a todo un proceso para transformar las fibras, que luego se va a hacer la pasta, que esa pasta se lleva al exterior, y eliminan al río el 80%, supongamos 70-80% del agua que se consumió. Ahora, la pregunta que yo le hice es: usted, señor, sacan 1 millón de litros de agua del río Uruguay. Ese río tiene huevitos de caracoles, tiene fitoplancton, tiene zooplancton, tienen peces, tienen las crías de los peces, tienen camalotes, tiene una serie de biodiversidad importantísima. ¿Y qué es lo que devuelven ustedes al río? Devuelven un agua muerta. O sea que del 70% que ustedes devuelven, el 70% de eso ha perdido absolutamente toda esa biodiversidad. No se tiene en cuenta muchas veces qué es lo que pasa con esa agua. Nosotros sabemos que Estados Unidos tiene esta cantidad de kilómetros cúbicos, Sudamérica esto, Centroamérica esto, Europa, Asia, África, Oceanía, pero lo que no se sabe a ciencia cierta, el uso y sobreuso que tiene esta agua tan preciada para nosotros. Como ya dije, el 97% es agua salada. El país que más en este momento está usando el agua salada para convertirla en agua dulce es Israel. Pero ¿qué pasa? Al utilizar cierta metodología, lo que está haciendo Israel es utilizar muchísima energía eléctrica para la transformación del agua salada en agua dulce. Entonces ahí también tenemos una controversia en qué hacemos, si con el agua dulce o con el agua salada, o si racionamos el uso de la misma. Dentro de las cosas que uno no tiene en cuenta son las pérdidas fantasmas, que se llaman, de agua, que a veces uno tiene en la casa un agua una canilla que gotea un poquito, y al término del día son cientos de litros que se van, que se pierden en eso. También otra de las cosas de la que yo me opongo terriblemente y que ustedes lo verán a diario, son los encargados de edificio que por una hojita que está en el piso, en vez de barrer,
son con la manguera, están así para que la hojita tirarla. Esto es para mostrarle la huella hídrica, es decir, la cantidad de agua que se usa. 15.000 litros de agua se necesitan para 1 kilo de carne. Para producir 1 kilo de carne vacuna se necesitan 15.000. ¿Por qué? Porque riegan los pastizales, y si los pastizales son implantados necesitan mayor cantidad de agua. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los feedlot? Ustedes habrán visto y habrán sentido el olorcito si van para el lado de Pinamar o para la zona esa, que sobre la ruta hay un feedlot. Un feedlot es un lugar muy pequeño donde tienen a todas las vacas juntas, una por metro cuadrado, y donde es el mayor deterioro de los animales, que viven en esa forma espantosa, lo hacen comer todo el día y no tienen libertad ni para caminar, y luego quedan todas las fecas de esas vacas ahí sobre ese terreno, que si llueve percolan y se escurren hacia la banquina. Entonces toda la zona, el área está contaminada por las fecas del ganado vacuno, que lo tienen en condiciones infrahumanas. Para el trigo se necesitan 1.500 litros de agua para 1 kilo de trigo. Esto, o sea, yo no quiero crear alarma, pero esta es la realidad, ¿sí? Esto es lo que nos pasa a diario y nos pasa en cualquier país. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí se está secando la soja? Se está secando la soja solamente en aquellos lugares que no tienen regadío. ¿Por qué? Porque no tienen regadío, porque los pequeños propietarios no tienen suficiente dinero como para poner el regadío que necesitan. El resto de la soja, si ustedes van al campo, van a ver que está en perfectas condiciones, y la exportación se va a poder realizar, aunque un poco menos, pero se va a realizar igual. Esto es para demostrar todas las dificultades que tiene el agua desde que nace hasta que baja. Yo tengo una serie de fotos que en los cuerpos proyectados, el agua desde que nace hasta que muere, y nace en una vertiente cristalina, cantarina, limpia, y a medida que va corriendo se empieza a desbordar, que ahora vamos a ver, por la deforestación, hasta que corre y llega a un lugar que es el riachuelo, donde agoniza y muere por la terrible contaminación que hay. Eso está representado en este esquema con la extracción de agua subterránea, las perforaciones indiscriminadas, como ya les dije, que se hacen, la erosión, o sea, cuando llueve, por ejemplo, yo he trabajado en Guatemala, trabajo en Guatemala, y no es sistemático la realización de rutas. Las rutas se las hacen sin tener en cuenta el terreno. Entonces hay una loma, se corta por la mitad para hacer la ruta. Cuando llueve, que llueve en los países tropicales, llueve cientos de milímetros por hora, y se desbarranca todo eso, y eso corre por las rutas, causando deslaves y pérdidas de casas y todo eso. Bueno, esto, que ya lo van a mirar después, está hablando entonces de la extracción de agua, de la erosión, del escurrimiento, del drenaje ácido por culpa de todo los que producen las industrias. El turismo en este momento es una de las mayores causas de contaminación. No sé si ustedes vieron en la costa del Mar del Plata una foto aterradora de cientos y cientos de botellas y latas de cervezas tiradas en la costa.
Todo eso, si no se recoge en tiempo y forma, se va adentrando en el mar, y en este momento en el Atlántico hay una isla que está formada por residuos inorgánicos, y que Holanda está utilizando una nueva tecnología para poder recoger esos residuos y transformarlos, reutilizarlos en bancos, en usarlo como cobertura del asfalto, etcétera, etcétera. Es uno de los países más adelantados en este momento en eso. Las descargas urbanas y los escurrimientos. Nosotros usábamos, ahora voy a ver, hay formas de juntar el agua de lluvia para aquellos lugares que no tienen, simplemente con 2 plásticos negros que se ponen así. Eso se llama evapotranspiración, porque se ponen los plásticos negros así, y a la noche, con el calor del día y con la humedad de la noche, se forman microgotitas que se depositan sobre estos plásticos y se juntan, y por lo menos un balde y medio se puede sacar al otro día. Estos son algunos, como vimos, algunos de los causantes de la terrible contaminación que estamos teniendo. Sobre todo, bueno, las industrias, las petroleras, la deforestación, las empresas de energía, pero sobre todo quería mostrarles esto, que es lo que están produciendo un terrible perjuicio, sobre todo en este momento del auge de la producción agrícola, que es el uso de herbicidas selectivos, ¿sí? Yo soy de Entre Ríos y puedo contarle que hay pueblos en Entre Ríos y en Santa Fe, hemos estado reunidos, donde nacen chicos que por culpa del uso de fosforados nacen con un solo ojo, con la boca a un costado, completamente deformes, porque la inconsciencia, terrible inconsciencia de los productores o de los aviones que pasan fumigando, pasan cerca de escuelas rurales. Entonces las consecuencias son nefastas. Otra cosa que no se tiene en cuenta son los depósitos de estos fosforados, que se ha detectado que en las banquinas de los pueblos donde se depositan las bolsas de estos fosforados, en todo el agua que corre por la banquina han detectado que tiene también estos herbicidas, que son altamente nocivos para la salud. Y lugares donde en una manzana, alrededor de la manzana, hay 5 casos de cáncer producido por esta, y totalmente estudiado por los médicos y por la Universidad de Córdoba y de Rosario. ¿Por qué se llaman proyectos complejos? Porque cuando nosotros tenemos que hacer un estudio, digamos, yo lo que hago es la gestión en este momento, o sea, tengo equipos de trabajo que cada uno con su especialidad y hay que integrarlo. En un proyecto es muy complejo poder armar el equipo y que ese equipo pueda trabajar unido y con una conciencia cooperativista, ¿sí? Hay mucha gente que quiere ser estrella y deja de lado lo que sabe el otro, entonces no se transforma en un grupo que realmente todos tiren para el mismo lado, sino que hay algunos que quieren trabajar solo y consideran que lo suyo es lo más importante. Nunca se puede dejar de lado en un proyecto el aspecto científico, el aspecto gubernamental y el aspecto social, ¿sí? Donde la mujer tiene que ocupar un rol importante y ser proveída de medios altamente pobres. Entonces, ¿por qué? Porque interactúan distintos actores, niveles distintos de pertenencia, que ya les dije, dificultades en las transacciones, win-win, es decir, que todos quieren ganar, pero no quieren transar, digamos, a ver si se puede mejorar.
Esto, como ustedes ven, no es de hace 20 años. Esto está pasando ahora en la cuenca del Matanza-Riachuelo, ¿sí? Si bien ustedes van a La Boca y ven que La Boca está limpio y el puente pintado y que hay luces, etcétera, etcétera, yo tuve la triste posibilidad de que Prefectura, porque estuve asesorándolos a ellos, me llevara en una lancha a recorrer y encontrarnos con esto. ¿Qué pasa? Esto es el patio de atrás de la casa, o sea, las casas tiran todos los desechos y vienen, como acá hay camiones, al río. O sea, en la parte de atrás de la casa es la que está en esta situación. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tiene Acumar? Que es el organismo que está trabajando en esto, que no se ponen de acuerdo los municipios. Entonces, siempre se están peleando, porque aquí intervienen no solo los municipios, interviene la nación, intervienen los inspectores, que los inspectores tienen que ir a ver qué es lo que está pasando, pero no se crea conciencia y no se crea educación y no se soluciona esto, ¿sí? Entonces, la mortandad infantil que hay en esos lugares por falta de tener una conciencia ambiental, que no se educa, no se crea eso en muchos lugares, da como resultado esto que estamos viendo acá, las aguas completamente contaminadas. Como les decía, son muchos los actores que trabajan en esto, comunidades, universidades, gobiernos, ministerios, municipios, empresas, alcaldes, bueno, esto es alcalde porque esto fue para Guatemala, ONG, etcétera, 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 etcétera. Ustedes también, que están reunidos acá, y que pueden también hacer lo suyo desde su entorno en el que ustedes conviven, ¿sí? ¿Cuáles son las contaminaciones más grandes? Las industrias, la galvanoplastía, las curtiembres, las pinturerías con todo lo que se desecha, las petroleras, bueno, que ya sabemos, la agricultura, la ganadería, que ya hablamos, la minería, las bebidas gaseosas. ¿Cómo se revierten estos procesos? Trabajando en producción limpia. Las destilerías, las petroleras, deberían instalar para que se haga una economía verde, como es lo que estamos viendo acá. El impacto de la agricultura, el mayor país que se ve impactado es Estados Unidos, luego Brasil, Uruguay, India, Pakistán, China e Indonesia. Los herbicidas que se tiran al agua van mermando la cantidad de microorganismos que las raíces necesitan para sobrevivir. O sea que todos sabemos que existe una cadena de valor en cuanto a los sistemas orgánicos, y las raíces se van secando por estos herbicidas hasta que empiezan a caer. Desperdicio de fuentes de agua. Le saqué foto a esto porque esta agua corría libremente y los dueños de casa no tenían agua. Entonces, lo primero que hicimos fue poder sistematizar y cuidar que esta agua sea utilizada, porque esta agua había una vertiente que salía y corría y nadie la usaba. Y el agua en la Patagonia es oro preciado, ¿sí? No se puede dejar. ¿Qué hicimos? Pusimos bomba, tanques de agua, tanques australianos, y la gente pudo tener así su agua y criar los caprinos que tenían 3 o 4 nada más, y poder tener, cuando terminamos el proyecto, alrededor de 500 caprinos, y con eso tener una vida sustentable. ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad? Porque los sistemas
ambientales son muy sensibles, es decir, se cambian rápidamente, y uno de esos cambios es producido por el cambio climático que está habiendo. Pero también existe la adaptación a esa posibilidad sobre el cambio climático. Para que pueda existir esa adaptación al cambio climático es necesaria una resiliencia. La resiliencia es la adaptación que tienen los seres humanos para adaptarse a los nuevos conflictos ambientales que se presentan, ¿sí? Todo eso tiene que ser llevado, en algunos casos, por gente experta que pueda colaborar para que los lugares que antes tenían de una manera puedan acostumbrarse. Pero los cambios climáticos que están ocurriendo son tan rápidos, fugaces y de una totalmente desmedida, que no se pensaba que iban a venir tan rápido, que muchas veces la resiliencia no llega por esta diversidad, porque han aumentado los huracanes, han aumentado las inundaciones, han aumentado los hielos. En este momento, por ejemplo, si se hubiera que medir el agua dulce que tenemos y ver la foto de ese oso polar que estaba en un pedacito de hielo que todo el mundo le impresionaba, en este momento eso está lleno de hielo y es un agua dulce. Y los osos polares pueden estar perfectamente ahí de nuevo en sus hábitats naturales. Entonces, la vulnerabilidad y de estos sistemas es tan sensible que merecen ser tratados día a día. Y esto es lo que está pasando con el cambio climático. Las temperaturas que teníamos aquí y lo que está pasando hoy en la atmósfera. Fíjense y prepárense, porque en este momento seguimos teniendo calor, pero el invierno va a ser muy, muy, muy crudo. Vamos a tener bajo cero en Buenos Aires y con posibilidades de nieve, así que vamos a tener que prepararnos para un invierno difícil. Bueno, y acá se nos presentan las amenazas que dijimos y cómo tratarlas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengan en cuenta esto, que hay 35 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce para 7.000 millones de habitantes, ¿sí? Si una persona consume en promedio 1.000 metros por año, tendríamos para vivir durante 10.000 años. Pero la realidad es otra. Hoy, más de 750 millones de personas en el mundo no tienen agua potable. Hay fotos aterradoras de chiquitos que están tomando agua con un tubo en pequeños charcos de agua en el África. Y también lo veo en el norte de nuestro país y en las zonas de Guatemala, que recorren 5 a 10 kilómetros por día para traer en la cabeza un balde o un recipiente con agua que no alcanza a 1 litro de agua por día. Entonces, si se estima que en el año 25 2/3 de la población mundial vivirá en países que sufrirán escasez de agua, la cantidad de agua que se usa en el mundo, en América 600, en África 25, algunas soluciones, el compromiso nuestro, de los gobiernos, escuchar más a los científicos, la educación fundamental, y que los gobiernos se hagan eco de esto. Soluciones: reducción de residuos, paneles solares, cultivos de cobertura, reforestación, restauración con especies autóctonas. Para llegar a una economía verde, restauración de sitios destruidos, uso racional del agua, la mitigación, compromiso de las industrias en invertir en producción limpia, disminuir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es que prohibió Francia el uso de plásticos en utensilios. Esto es lo que está ahora del cambio climático. Conclusiones finales: que los 195 países comprometidos y firmantes del Protocolo de París cumplan con sus objetivos.
Y nosotros seguiremos luchando para no empeorar a nuestra madre tierra, la Pachamama. Muchas gracias.